Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube, conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos. Yo, muy buenas noches. Primero que nada, mil disculpas, hemos venido corriendo porque hoy día ha sido un día muy agitado. Tenemos 2 días feriados, 28 y 29. Entonces, eso ha hecho de que el día de hoy las labores sean muy intensas para las personas que estamos inmersas en el comercio internacional, las que tenemos que hacer las entregas de todos los paquetes, entregas de mercadería, entregas de carga. Entonces, el día de hoy ha sido crucial para todos. Además, estamos en un momento diferente, digamos, diferente, totalmente diferente. El día de hoy no he querido tener invitados porque he querido hablar de algo maravilloso y conversar, realmente dar un alcance en pocos puntos, porque el comercio internacional también es parte del Bicentenario. Entonces, el día de hoy estamos patrios, estamos orgullosos, muy orgullosos de todo lo que hemos logrado como peruanos, como seres humanos en este territorio maravilloso, rico, lleno de riquezas, con fortaleza, prosperidad. Entonces, el día de hoy estamos bicolor, sí, rojo y blanco, con el orgullo que nos caracteriza porque somos peruanos y tenemos que festejar el Bicentenario. Y así como tenemos que festejar el Bicentenario, el día de hoy el programa habla del comercio internacional a cara al Bicentenario 2021, al Bicentenario que el Perú está celebrando, el Bicentenario, cómo nosotros enfrentamos, ¿no? Cómo venimos, cómo estamos, cómo llegamos al Bicentenario, después de haber pasado una pandemia y después de haber sido parte de la historia total del desarrollo económico en el Perú. Entonces, el día de hoy, permítanme compartir con ustedes mi PPT para que podamos nosotros hablar el comercio internacional a puertas del Bicentenario. Esa es el día de hoy ya, nuestro tema. Vamos a conversar sobre él, ¿no? Quiero, a ver, vamos a cortarlo un poquito. A ver, para que todos lo podamos ver. Esa es la PPT del día de hoy. Bajémonos un poquito nosotros. Y el comercio internacional a puertas del Bicentenario. Como les decía, estamos muy orgullosos de ser parte de haber dejado, haber dado, haber puesto muchas y cada una de las partes de nuestros ejercicios operativos a favor de la economía peruana. Entonces, el día de hoy hablamos de esto. Vamos a la introducción, a ver si bajamos un poquito acá. Yo quiero poner más grande, pero ahí vamos. Vamos a la introducción. Vamos a hablar de esto, ¿no? Bueno, yo voy a hablar desde mi percepción, ¿no? Para mí, el comercio internacional del Perú, les voy a decir que es una actividad que ha estado presente todo el tiempo, desde los inicios, desde los primeros peruanos, desde la época preincaica, ¿no? ¿Por qué? Porque existió mucho el intercambio, ¿no? Entre productos que producían una u otra cultura, una u otra tribu, una u otro grupo familiar. Entonces, por el afán de sobrevivir y de poder realizar de tener mayor variedad, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Es que se vieron obligados a realizar este comercio de intercambio. Y ese comercio de intercambio empezó a ser parte de el comercio internacional. O sea, hemos estado presentes desde el inicio de las culturas peruanas, desde la psiquis del primer poblador peruano, ¿no? Bueno, pero también tenemos que ver que según la historia del Perú, el comercio internacional empezó en la época del virreinato,
¿no? Bueno, claro, con un sistema un poco más adecuado, ya que muchos otros países se interesaron por las riquezas que teníamos nosotros como Perú, como patria, como, como territorio peruano. Entonces, lo primero que el interés más grande que hubo fue el tema del guano de las islas. El producto del guano de las islas, nuestro oro, nuestro cobre, nuestra plata, y por la biodiversidad, era pieza clave de muchos intercambios comerciales. Así empezó, según lo que dicen, el comercio. El Perú y el comercio exterior. ¿No? El guano de las islas era conocido y empleado como abono desde hace miles de años en el Perú, ¿no? En épocas de la colonia. Sin embargo, ¿no? Hubo una reducción de la presencia del mismo, ¿no? Cuando ya se hizo conocido, ¿no? Por ejemplo, Antonio Raimondi, en su paso por el Perú, él recibió muchas muestras de Mariano de Rivero, ¿no? Conduciéndolo, él llevó todo esto a Europa para sus análisis, ¿no? En sucesivos trabajos hubo mucho interés de los negociantes y eso hizo que se volcaran esos negociantes al Perú. Y en circunstancias que la agricultura europea, porque en ese tiempo la agricultura europea vivía una expansión, ¿no? En ese tiempo, una expansión comercial y había una revolución industrial, el primer exportador del grano, o sea, del guano de las islas, fue el señor Francisco Quirós, ¿no? Quien celebró tratos, hubo muchos tratos después con diferentes estados, ¿no? Y fue esto, o sea, el éxito fue tanto de la exportación del guano de las islas, ¿no? Que el Estado empezó a tener, o sea, a tener la visión mucho más adelante, a tener la visión, más o menos en los años 1800, por ahí, ¿no? Ya de exportar ellos directamente a Europa y los Estados Unidos. Hubo muchas toneladas de guano que salieron del territorio peruano, ¿no? Y el ingreso de los contratos guaneros ocuparon el tercer lugar de ingresos. Miren, cómo es que empieza a evolucionar la exportación con nosotros en el Perú, porque el comercio internacional presente totalmente para poder hacer que las finanzas de nuestra patria empiecen a crecer. Entonces, el guano de las islas, que ocupaba uno de los lugares de ingresos más grandes, más o menos por los 1850, 57, 61, por ahí, ¿no? El guano se ubicó en el primer lugar, constituyendo un 83% de ingresos fiscales. De ahí podemos decir que el comercio de la lana se desarrolló en el sur, ¿no? Bueno, más o menos en Arequipa, el centro comercial, luego Puno y Cusco, ¿no? Como centros de producción. La lana también tuvo en Europa realmente muchísimo auge. La atracción fue total por la lana de alpaca, ¿no? Entonces, dicho producto, o sea, la lana de alpaca, se exportó a Europa, no se imaginan, en montos elevados, Costaba en libras esterlinas en Europa. Era la lana de alpaca era muy cotizada, ¿no? Y fue parte del crecimiento de las exportaciones. El otro producto fue la caña de azúcar. La caña de azúcar y los centros de producción, ¿no? Que estaban ubicados en el Palto, cerca de Chiclayo, Chicama, Trujillo, ¿no? Entre otros, ¿no? En las diferentes haciendas, ¿no? Empezaron a exportar toneladas y toneladas de caña de azúcar, ¿no? Que la exportación llegó a casi 63.000 toneladas de azúcar. Un comercio importante también fue el algodón. El algodón, que es parte de la costa, ¿no? Estuvo más o menos en la zona costeña, por Ica. Entonces también generó muchos ingresos del extranjero para nosotros. El salitre era un mineral
que se explotaba en las provincias del sur de Perú. El producto se exportaba a Europa utilizándose la aduana de Iquique, o sea, salía por la aduana de Iquique en ese entonces, ¿no? Entonces, se pagaban los impuestos y la expansión fue increíble. Hasta finales del siglo, más o menos del siglo XIX, más o menos del siglo XIX, siglo XX, la minería peruana estaba orientada a la extracción de metales preciosos, ¿no? Los cuales también fueron parte de un ingreso. Claro que el cobre era explotado en pequeños volúmenes, ¿no? Porque su cotización no era tan atractiva, pero también fue parte de la exportación, parte del crecimiento del comercio internacional. Ante la creciente demanda del cobre, ¿no? Porque de un momento a otro empezó a crecer los volúmenes de demanda del cobre, de que el mercado europeo empezó a interesarse por el cobre y empezó a crecer también la cotización del mismo, ¿no? Hubo, ¿cómo les podría explicar? Las exportaciones de cobre que subieron dramáticamente, hubo toneladas y toneladas que fueron exportadas, ¿no? Esto ha sido más o menos, se exportó, se explotó en Cerro de Pasco, ¿no? Y si seguimos hablando de todo el proceso que nosotros tenemos, debemos hablar del proceso de la industrialización que se inició en Europa y Estados Unidos, que tuvo la industria automotriz en uno de sus pilares. Claro, porque entre los aportes tecnológicos de la industria fue la vulcanización del caucho que hizo posible la fabricación de llantas para los automóviles, ¿no? Nosotros también hemos producido caucho. La vertiginosa demanda, ¿no?, cauchera provocó la venida de una verdadera avalancha de aventureros, ¿no?, del Brasil y después de la selva peruana. El año que marca el comercio cauchero, si más no me equivoco, que es en algo de los 1880 por ahí, ¿no? Si no, vamos a leer un poco así. Sin embargo, en 1911 la actividad, ¿no?, empieza a decaer por la competencia que significó la producción, ¿no?, de plantaciones caucheras. El centro político y administrativo de la selva amazónica, ¿no?, que hasta antes del auge del caucho era Moyobamba, se trasladó a Iquitos, derivando en la ciudad más importante, haciéndola a Iquitos la ciudad más importante de la selva peruana. Lo que nosotros podemos ver aquí es que hemos tenido diversidades desde el inicio de nuestra vida comercial, hemos tenido una diversidad de explotación y de exportación de nuestros propios productos: salitre, caucho, algodón, caña de azúcar, cobre, oro, ¿no? Lana de alpaca, guano de las islas. Entonces, y todo ha sido a lo largo y ancho del territorio. No ha sido solamente en una sola provincia. Somos un país tan bendecido que hemos podido sacar del Perú al mundo la gran mayoría de nuestros productos de las diferentes zonas, costa, sierra y selva, ¿no? Y si acá, yendo la partida del comercio exterior peruano, yendo ya a ponernos, entrando un poquito más para poder hablar del tema del Bicentenario y cómo el comercio internacional está a cara ahora, cómo le da cara al Bicentenario, cómo llegamos nosotros, los facilitadores del comercio internacional, al Bicentenario con todo ese orgullo y toda la expectativa del mundo. Tenemos que hablar de la partida del comercio exterior peruano, ¿no? El comercio creció rápidamente en 1830, ¿no?, porque se exportó, como estábamos hablando en las referencias anteriores, muchísima caña de azúcar, ¿no? Y así continuamos con la exportación y la explotación de toda la zona costera. Entonces, fue muy importante también, como les estaba indicando, la presencia del algodón. Las exportaciones peruanas
siempre fue nuestra bandera al principio, ¿no? A la bandera del comercio internacional, mostró un crecimiento sostenido en el 2019, alcanzando un valor de 7.4 millones. Claro que el 2020, que se pronosticó que iba a ser realmente revolucionario para las exportaciones, tuvimos que también pensar muchísimo en que estuvimos afectados por una pandemia la cual nadie tenía mapeada. Entonces, esto hizo que muchas de las expectativas que teníamos en el 2020 para las exportaciones, ¿no? Baje. Pero asimismo, contra todo pronóstico, en el mes de diciembre, ya prácticamente cuando ya creo que estábamos un poco ya, ¿cómo les podría explicar? Un poco más a cara, ya estábamos un poco más aplomados en el tema de la pandemia, y que supimos de que teníamos que de todas maneras reactivarnos como actividad económica. En el mes de diciembre se ha registrado una cifra récord de 7.7 millones, ¿no? Con tasas de crecimiento de 2.9% respecto al año anterior. Esperamos que el 2021, ¿no?, sea también y sea realmente el despegue de las exportaciones y las importaciones en el Perú, más de las Expo, porque el 2020 las exportaciones cayeron mucho los primeros meses, ya que la pandemia fue en el mes de marzo, fue totalmente con todo, paramos todos, ¿no? Entonces hizo que muchos de nosotros, a pesar que el comercio internacional, el comercio exterior y el ingreso y salidas de mercaderías nunca paró, ¿no? Pero hubo, claro, las diferentes normas que hicieron que los productos básicos y de primera necesidad y las medicinas que necesitábamos porque estábamos en una pandemia sean las que entren y salgan con mayor fluidez. Entonces, sí hubo un poco de recesión en el tema de las exportaciones y las importaciones para muchos de los comerciantes y empresarios. Pero no con eso queremos decir de que se eliminaron, no. Al contrario, hubo el tesón de mucha gente del comercio internacional, hubo de todas maneras ese empuje, esa visión para continuar por lo menos con una estabilidad el 2020 y empezar a crecer el último trimestre del 2020 con miras a un crecimiento mayor el 2021. La importancia del comercio internacional en el Perú. Hay que decir que gracias al comercio internacional es que podemos explotar ventajas comparativas. Esto quiero que todos los gobiernos, si es que pueden escucharnos siempre, y todas las autoridades que siempre están tratando de que la economía se estabilice, piensen en estas ventajas que nosotros, como facilitadores del comercio internacional, ¿no?, estamos totalmente conscientes de que esto es lo que nosotros podemos brindar. El comercio no debe jamás acabar en ninguno de los países, porque es parte vital de la economía del mismo y hace que haya competencia y crecimiento en el mercado interno. Explotar las ventajas comparativas y posibilidades de especialización, accesos a mercados más amplios, lo cual es fundamental para las economías pequeñas, acceso a productos de mayor calidad y a menores precios, mejora la calidad del empleo y reduce la pobreza. Eso tenemos nosotros que tenerlo. Por favor, pensar siempre en que tenemos que pensar en las ventajas que nos ofrece el comercio internacional como país, como empresario, como emprendedor, ¿no?, como facilitador del comercio internacional, como un mercado que está creciendo de manera gradual. Nosotros en el comercio internacional estamos totalmente convencidos de que somos el punto exacto y objetivo para poder hacer que el crecimiento financiero en el país, dada los diferentes intercambios que existen, se haga para que la reducción de costos, empezando, la reducción de costos
¿no? Y la competencia dentro del mismo mercado sea mucho más factible, para que haya realmente mayor calidad de empleo, mucho más oportunidad del mismo. Y crear empresa, porque podemos crear empresa. Hablando de la pandemia 2020, porque no la podemos dejar de lado, dejar de lado si es que hablamos que estamos llegando al bicentenario, tenemos que empezar también a conversar y a hablar y a ser conscientes de que hemos tenido una pandemia en el 2020. A las puertas del año 2020, a las puertas de cerrar o de cierre del año 2020, el empresario se preguntaba cuál fue el impacto del COVID-19 en el comercio exterior peruano. Para dar respuesta a un interrogante de esta magnitud, ¿no? El Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima elaboró un análisis detallado de los principales indicadores. Hay muchos indicadores del comercio internacional peruano, ¿no? Que realizaron las diferentes estimaciones de cifras, ¿no? De algunos meses del año para poder obtener una cifra de cierre. En ese sentido, podemos nosotros indicar y mencionar que el intercambio comercial en el Perú, ¿no? De exportaciones e importaciones, registrada es de un monto total aproximadamente de 75.700 millones al cierre del 2020. Claro que nosotros teníamos de todas maneras una mayor proyección, pero de todas maneras son números que a pesar de todo lo que ha pasado en la pandemia, tenemos de todas maneras números conscientes. Uy, acá me han puesto pandemia con M. Bueno, ¿no? Mostrando una caída en el valor del 15%, es decir, más de 13 millones con referencia al año 2019. Es verdad, el año 2019 nosotros hicimos algo de 89.000, 90.000 millones, ¿no? Entonces, de ingresos entre IMPO y EXPO. Entonces, estaba proyectado por lo menos tener un crecimiento entre el 20 y 30% en el 2020, pero dado el tema del COVID-19 y a la emergencia sanitaria, hemos tenido nosotros que ajustar nuestras actividades operativas a puertas del bicentenario con visión a futuro para poder nosotros pensar en que mantener el 2020 para poder nosotros reflotar y salir con mucha mayor fuerza, ¿no? Y energía y fortaleza en el 2021. Aquí, por ejemplo, hay un cuadro comparativo al 2020, ¿no? Donde se está viendo que estamos hablando desde el 2000, más o menos 16, cómo es que ha ido evolucionando el intercambio comercial peruano. Nosotros subimos, el 2018 fue un año maravilloso, donde hemos tenido una subida muy fuerte, muy alta, y se mantuvo ya más o menos el 2019 y cayó un poquito el 2020. Entonces, estamos más o menos como en el 2016, ¿no? Y aquí podemos ver en este otro cuadro comparativo los principales socios, ¿no? Comerciales del Perú en el 2020. Tenemos muchos tratados de libre comercio que se han firmado a lo largo de muchos años y de todo el tiempo de ejercicio del comercio exterior en el Perú, para mejoras del mismo, para mejoras de poder nosotros darle tanto al importador como al exportador las comodidades y facilidades, ¿no? Para que puedan importar y exportar sus productos, para que haya no solamente un libre mercado, sino una competencia totalmente sincera, ¿no? Acá tenemos todos y cada uno de la participación de los socios que hemos tenido. Quiero agradecer acá a la fuente del área de inteligencia comercial del CCX, que ha sido mi fuente para poder el día de hoy poder ponerles a ustedes este tipo de cuadros. El comercio en el 2021. Vamos a llegar al comercio en el 2021. Luego de un 2020 que significó, como les estaba diciendo, una de las mayores caídas en el intercambio nacional,
internacional por el tema de la pandemia, un tema coyuntural, ¿no? Que todos estamos conscientes de que por ello es que no hemos tenido mayores alcances, ya que todos, la mayoría, estuvimos eh, en temor constante, ¿no? Y manteniéndonos en cuarentena por mantener la salud, ¿no? De todas maneras, que es algo muy importante y es totalmente válido. Este 2021 se presenta como un año de rebote, un año en el cual tenemos que salir con toda esa fuerza y esa magnitud. Y se ha empezado ya a despuntar en este primer trimestre. ¿No? Enero, febrero y marzo, para todos los que estamos inmersos en el comercio exterior y somos operadores y facilitadores del mismo, sabemos que son meses un poco flojos en el comercio internacional, ya que tanto para las agencias de carga, las agencias de aduana en sí. ¿Por qué? Porque los empresarios están armando todas sus estrategias de venta y solamente están tratando de mantener los primeros meses para poder salir con una estrategia mucho más agresiva a partir del segundo trimestre, ¿no? Entonces, continuando con la recuperación, según la OMC, espera que las exportaciones asiáticas, porque las exportaciones asiáticas, ¿no?, sean la satisfacción a la mayor parte de la demanda 2021 en el Perú. El crecimiento, ¿no?, que se proyecta o que proyecta la OMC son muy buenas noticias para nosotros los peruanos, pues es una señal que va a haber mayor actividad en la economía y esto implica que los consumidores y las empresas, ¿no?, en el mundo estarán condicionados para adquirir los productos, ¿no? La elevada alza que tendrán las importaciones en Estados Unidos será especialmente útil, ¿no? Si el 2020, bajo circunstancias restrictivas, ¿no?, nuestras exportaciones en el país crecieron, ¿no?, según cifras de SUNAT, entonces podemos esperar que el 2021 haya un salto increíble, ¿no?, en nuestras exportaciones, ¿no? Lo mismo podemos decir que los países asiáticos, no solo en función de China, nuestro principal socio comercial, porque nosotros exportamos e importamos de China. Las importaciones del Asia, o sea, las importaciones de China son el primer canal, digamos, uno de los principales mercados que nosotros tenemos los consumidores peruanos, ¿no? Entonces, sino que también los países como Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong o Singapur, ¿no?, a quienes les hemos exportado el 2020, puedan crecer, ¿no? Puedan crecer y beneficiar al país. Por otro lado, podemos hablar que el comercio de productos agrícolas, porque también tenemos que hablar, nuestros productos agrícolas se suponen que, bueno, las exportaciones de la palta, las exportaciones, hablando del 2020, la exportación de la palta, la exportación de los espárragos, de la uva, ¿no?, fue realmente increíble, porque como volvemos a decir, a pesar de que el 2020 no fue un año como todos teníamos proyectado, sin embargo, el consumo de estos productos fueron muy positivos e hicieron que por lo menos haya un equilibrio de las exportaciones en el tema agrícola, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MICENTUR, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación, ¿no?, se ubicó entre los 10 primeros exportadores a nivel mundial, ¿no?, gracias a los diferentes productos a los diferentes productos agropecuarios, como lo decía yo, la palta y el espárrago, ¿no?, el jengibre, o sea, el kion, que nosotros llamamos kion, el kion entero, los mangos, la uva. Entonces, sí hubo y sí se mantuvo, ¿no?, las exportaciones agrícolas con una sorpresa increíble. A su vez, según el MICENTUR y PROMPERÚ, la exportación no minero-energética, sin contar con Lima y Callao, creció un 1% respecto al 2019, con Ica, La Libertad, Lambayeque, como las zonas de mayores envíos,
¿no? Ucayali, Cajamarca, hubo también crecimiento realmente, ¿no? Y las tasas de crecimiento fueron muy positivas, muy positivas. Como les decía, por consiguiente, podemos hablar que el 2021, para poderlo hablar así, muestra dentro de las exportaciones una gran proyección y expectativa de todos y cada uno de los que estamos aquí en el comercio internacional, los que estamos manejando el tema del comercio internacional. Los importadores y exportadores están con una expectativa, ya que están totalmente de acuerdo, ¿no? Y haciendo voces y fuerza para que las exportaciones en el 2021 sean de papel creciente, ¿no? Y que tengamos un papel muy, muy importante, ¿no? Haciendo de que nuestros productos, ¿no? Sean de intercambio comercial con una presencia única en el mercado, valorados totalmente, que eso es lo más importante, tanto para el empresario, tanto como el productor, tanto como para el emprendedor, ¿no? Como decía el año pasado, dicho esto, debemos quedar claro que estos objetivos no serían posibles si no hubiera habido tantas políticas de libre comercio en el Perú, ¿no? Refrendadas en porque les cuento que tenemos algo de 21 acuerdos comerciales, ¿no? Y las distintas medidas, ¿no? Para seguir difundiendo nuestras diversas ofertas exportables, ¿no? En nuevos mercados. Por ello, las propuestas de diversos partidos políticos, ¿no? De desglobalizar al Perú son un verdadero sinsentido, porque no podemos desglobalizar al Perú. Lo que se debe hacer es una reforma, ¿no? De políticas comerciales, ¿no? No dando pasos como cangrejo, yéndonos de nuevo atrás, ¿no? Hay que seguir un camino. El camino no se debe desaprovechar. Estamos en un contexto muy ventajoso para todos y entonces no podemos perjudicar al país pensando en que hay que desglobalizar al Perú, desglobalizar el comercio internacional, ya que todos los productores peruanos dependen del comercio internacional. ¿Cómo llegamos al Bicentenario? Les comento que esa parte realmente sí es algo que lo he estado estudiando muchísimo. Agradezco a las fuentes que he tomado, como les vuelvo a decir, la Cámara de Comercio de Lima, la OMC, ¿no? SUNAT, ¿no? Y muchas lecturas y muchos trabajos monográficos de grandes profesionales del comercio internacional que han hecho y han apoyado para que muchas de las reformas con las que hoy podemos contar, ¿no? Sean para facilitar la operativa del mismo. El trabajo articulado de todas las autoridades durante las últimas 2 décadas, durante los últimos 20 años, ¿no? En la tarea de abrir mercados, nos entrega unos resultados concretos y sólidos. Esto es una red más o menos como de 20 acuerdos, ¿no? Comerciales que involucran a más de 57 países, me debería atrever, ¿no? Que representan más o menos un 90% de nuestro comercio, generando oportunidades increíbles y maravillosas para las empresas, sobre todo en los periodos donde ha habido una turbulencia internacional. Además, para aprovechar oportunidades que han dado avances de facilitación aduanera, avances para que la aduana tenga la facilidad y nos dé a nosotros los operadores de comercio internacional, a los empresarios, a los importadores y a los exportadores, toda la facilidad para poder hacer que este ejercicio sea mucho más viable, ¿no? Tenemos unas infraestructuras portuarias, simplificaciones administrativas que nos han ayudado muchísimo a través del BUCE, ¿no?
pero especialmente se tienen planes estratégicos muy importantes para la exportación, planes regionales que han trazado la visión del Perú en el sector del comercio internacional y que se han convertido en el motor del crecimiento de empleo. Acá terminamos. Llegando al Bicentenario, en suma, la política de integración y el comercio exterior, que es una política de Estado, que ha trascendido gobiernos y autoridades, porque esto ha sido de todos los gobiernos y nosotros hemos continuado, ¿no? Trascendiendo a las autoridades de turno. Esta es nuestra principal fortaleza, señores, que ha construido una solidez técnica, pero sobre todo a partir de un diálogo abierto con el sector privado y la sociedad civil. No podemos dejar de lado al sector privado, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Porque es parte del comercio internacional. ¿Qué tenemos por delante de cara al Bicentenario? 2020, el año 2020 será la historia, ¿no? Como un año en el cual estuvimos angustiados, llenos de incertidumbre, donde sí hubo mucha visión y muchos proyectos, muchas proyecciones que tuvimos quedaron de repente encasilladas y no las pudimos desarrollar por temas coyunturales, tanto a nivel local, a nivel internacional. Pero tenemos una nueva oportunidad el 2021. Tenemos en el ámbito político, estamos atentos a la instalación del nuevo comercio, del nuevo Congreso. Nosotros estamos expectantes ahorita, ¿no? Y luego, ¿qué modelo político es el que se va a aplicar? Político, económico, social. ¿Qué modelo aplicará ese nuevo gobierno? No lo sabemos. En el contexto interno, ¿no? Externo, se espera un crecimiento mundial. O sea, externamente todos esperan un crecimiento mundial de aproximadamente mucho más que el 2019, ¿no? El crecimiento de China puede ser afectado por el coronavirus, lo que impactaría nuestro comercio exterior y el crecimiento económico. Pero para eso tenemos que mantener las estrategias, tenemos que mantener todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy en el comercio internacional a favor de cada uno de los importadores y exportadores que aportan en cada una de sus actividades, ¿no? Una mejora económica al país. Entonces, tenemos que ser conscientes. Estamos expectantes, sí. Estamos con toda la ilusión de que va a ser mucho mejor este 2021. Pero tenemos que pedirle al gobierno de que mantenga todas y cada una de las posiciones que se han logrado hasta el día de hoy. Claro, no somos infalibles, porque hay cosas que también se tienen que revisar y se pueden mejorar. Pero hagamos que el Perú se impulse, que el comercio internacional en el Perú se impulse. La llegada del Bicentenario es muy importante para todos y cada uno de los peruanos, porque estamos totalmente expectantes, estamos totalmente esperando, pero con toda esa energía, ese cariño, ese valor, esa fortaleza que nos caracteriza. La proyección del Bicentenario en el plano interno, ¿no? Porque más o menos el 11 de febrero, entró en vigencia un acuerdo con Australia, que pocos conocemos. Un acuerdo ambicioso, de gran importancia, que esperamos que el nuevo Congreso ratifique, ¿no? Acuerdos con el Reino Unido, con el fin de seguir ampliando oportunidades para todos y cada uno de los exportadores. Son temas claves de competitividad logística. Tenemos una ruta trazada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en el objetivo prioritario 7 de comercio exterior, para impulsar diferentes plataformas logísticas, corredores de seguros logísticos, entre otros. Necesitamos sumar con urgencia el fortalecimiento de las entidades sanitarias, la reingeniería de todos los procesos, ya que han quedado desfasadas,
¿no? Y no van acorde con la dinámica del comercio exterior. Finalmente, la infraestructura es clave para la conectividad y reducción de costos dentro de la logística, así como el destrave de proyectos de irrigación para ampliación de fronteras agrícolas. La ruta es clara, cara de Bicentenario. Lo único que nosotros esperamos es que todo esto se pueda dar. Tenemos proyecciones todos, tenemos visiones, ¿no? Tenemos muchas ambiciones que cumplir, pero no solamente eso, también estamos aportando día a día, mes a mes, para que todo y cada uno de las partes operativas de todo lo que está en el comercio internacional tenga un auge y crezca. Y no solamente crezca eso, sino que crezca en magnitud la sociedad gracias a esta actividad económica. Aquí yo solamente puse qué esperamos. ¿Qué esperamos? Y lo puse vacío. ¿Por qué? Porque en el que esperamos están todos y cada uno de nuestros sueños. Yo quiero decirles que el bicentenario es muy importante. Estamos llegando con esa libertad, esa independencia que todos nuestros antepasados han hecho posible y que el día de hoy nosotros podamos hablar de una manera libre, independiente de cada una de nuestras ideas y de nuestros proyectos. No rompamos eso, no hagamos que esas situaciones se rompan. Este es el Perú, señores. Este es el Perú. ¿Qué nos queda ahora? Que todas y cada uno de nosotros nos unamos, cada uno de nosotros hagamos una sola voz para que la economía de nuestra patria, que es tan rica, costa, sierra y selva, es increíble, maravillosa, ¿no? Pueda ser conocida al 100%. Y que los sueños de todos los empresarios y emprendedores que el día de hoy me están viendo sean un objetivo de éxito. Estamos aquí para nosotros poder servirlos, pero tenemos que darnos la mano unos a otros. Somos peruanos, somos blanco y rojo, acá estamos. Estos somos. Somos lucha, somos fortaleza, somos vigor, somos energía. Somos esa herencia maravillosa de grandes héroes, de grandes mujeres, de grandes hombres, que han dado todo para que nuestra patria empiece a crecer. Esperemos, hacemos voces, autos, nos unimos en todo momento para que ese nuevo gobierno, que el día de mañana, 28 de julio, va a juramentar, mantenga el equilibrio económico y que haga que el comercio internacional continúe el nivel el nivel que tiene hasta ahora, con una proyección de crecimiento mayor, para el beneficio de muchas familias, para el beneficio de muchos empresarios, para el beneficio de muchos emprendedores, beneficio de muchos trabajadores, beneficio de muchos productores, porque somos una cadena logística. Y que toda esa cadena logística sea día tras día, ¿no? Parte del crecimiento, que crezca, que sea mucho más fuerte, mucho más viable, mucho más ágil, ¿no? Y que nos vean no como algo expectante, sino como algo real. Somos el Perú, señores. Agradezcamos por haber nacido en esta tierra maravillosa, esta tierra increíble, rica en todos los aspectos. Somos el único país que hemos podido exportar productos de costa, sierra y selva, ¿no? De las diferentes regiones, con éxitos increíbles y maravillosos. Tenemos producciones de caña, tenemos minerales, tenemos toda la vía agrícola, tenemos alpaca, tenemos lana, tenemos algodón, tenemos cosas maravillosas, queridos y estimados. El bicentenario lo esperamos así. Lo esperamos con toda, honestamente, si hablamos de mi persona, yo lo espero de verdad así,
con mucha alegría, muy expectante, sí, con mucha expectativa, pero no solamente con toda la expectativa, sino con la certeza de que vamos a concretar muchos objetivos en conjunto. Agradecer una vez más a la OID por el día de hoy permitirme conversar con ustedes estos temas que son totalmente importantes. Hemos conocido un poquito de lo que ha pasado, hemos conocido un poquito de lo que puede pasar, hemos conocido un poquito de los sueños que tenemos cada uno de nosotros. El Bicentenario nos trae muchísima esperanza. Esperemos, sí, con esa fortaleza que nos caracteriza de batallas ganadas y de guerras totalmente avasalladas, que estemos siempre pensando en el futuro y en el crecimiento de nuestro Perú. Todos los sectores. Tenemos que pensar ahora en que tenemos que seguir apostando por los emprendimientos, por los emprendedores, y ayudando a todos y cada uno de esos visionarios que desean cambiar su historia. Yo soy Mariela Coletti, licenciada de Comercio Internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, gracias a la OID, y los espero el próximo martes en el canal de YouTube para hablar de esto, Comercio Internacional. Muchas gracias. OID Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.